Bueno, pues antes lo decía a un compañero tuyo, en el primer capítulo un poco se sitúa sobre todo pues, el lugar en el que vamos a estar principalmente, un poco la época, obviamente, y luego en mi caso, en el caso de Francisco, se puede intuir un poco pues, cuáles son sus principales disfrutes y preferencias, pero obviamente va a ir cogiendo un camino que de primeras desde luego no se ve. Ya no sé si luego se va a poder prever o si la gente se lo va a esperar, pero en el primer capítulo sí que es cierto que se plantea únicamente como que hay una relación ahí con el personaje de Sol Montijos, de alguna manera, y también con sus amigos, con el personaje que interpreta Roberto, y con Alfredo también, que hace Jaime. Entonces vamos a ir viendo a un Francisco que al principio puede estar como muy de salseo, ¿no? Pero que luego vamos a ver esa implicación que tiene con sus amigos y sobre todo esta relación con el personaje de Sol. ¿Y los vuestros chicos? Porque también el personaje de María como que esconde también un secreto que no quiere que se sepa y bueno, el tuyo, Hugo, vamos, un secreto de derrocar al duque, casi de venganza. Bueno, mi personaje sí, bueno, hay un motor, que es un motor que sí que yo creo que se puede decir, que es una venganza que se quiere cobrar, pero ha sido muy divertido hacer este personaje sobre todo porque es un personaje muy político, o sea, muy como con muchos tentáculos, con un poder político, y cuando digo un poder político, o sea, sobre todo un poder de manipulación en grupo, o sea, es un tipo muy calculador, muy frío, al que se le dan muy bien las relaciones sociales y digamos que incluso podrías conocerle y te caería maravillosamente y sería un tipo educado y súper bien ubicado en la corte, pero que luego tiene muchísima oscuridad y mucho escondido que tampoco vamos a desvelar del todo, pero bueno, que ahí está. Entonces ha sido muy divertido hacerlo, la verdad. Pues bueno, pues Amelia es una chica que ha pertenecido como a la nobleza en Cádiz y de la noche a la mañana se queda sin el apoyo de sus padres, de su familia y por tanto pues pierde gran parte de la posición, del estatus que tiene y necesita rápidamente asociarse a alguien, puesto que en esa época era la manera de sobrevivir cuando pertenecías a una clase tan alta como la suya. Bueno, les quedaba como el matrimonio o la prostitución, literalmente. Entonces viaja a Madrid para evitar la prostitución, para poder aliarse a algún hombre, algún marido y poder como continuar teniendo su estatus. Entonces es un personaje, yo me lo he gozado mucho interpretando a Amelia porque es un personaje que tiene como un arco muy claro en el que sin tampoco desvelar nada, empieza desde un lugar muy ingenuo, muy infantil, muy inocente, de mucha luz, y se va transformando en otra cosa. También creo que por la necesidad que tiene de sobrevivir en ese enjambre de manipulación que hay por ahí. Entonces creo que es guay la serie porque no tiene personajes blancos o negros en el sentido de lo que se entiende, ¿no? De puros o oscuros. Son personajes que viven en los grises y creo que eso es mucho más humano y lo hace mucho más interesante. Sin desvelarme así mucho, ¿hasta dónde van a llegar, digamos, vuestros personajes para conseguir lo que se proponen? El tuyo... No, el tuyo, Hugo, por ejemplo... El mío hasta donde haga falta. Te iba a decir eso, pero es que no te puedo decir Literal. más, pero sí, o sea, va a ser exagerado. O sea, va a ir más allá incluso de lo que te puedas imaginar cuando veas el personaje. Y creo que pasa con todos. O sea, todos los personajes, lo que decía María, tienen arco, todos los personajes van a evolucionar, todos van a cambiar, van a ver la vida de una manera distinta y cada uno dentro de su campo va a llegar al límite. Es que claro, lo que se juegan aquí es vida o muerte, o sea, aquí en la época actual nos jugamos cosas importantes que tienen que ver con el trabajo, con el amor, pero allí las apuestas tienen que ver, se elevan mucho porque es literalmente vida o muerte, entonces claro, la intención y la acción
es muy poderosa para intentar salvar tu vida. ¿Qué es lo que va a llamar más la atención de la serie al espectador que la vea? Porque además es una serie un poco romántica, pero también tiene su punto trágico, ¿no? Sí, yo creo que lo que más va a llamar la atención es que tanto la realización como el acting van un poco a la contra de lo que tenemos ya pensado de cómo es la época. O sea, quiero decir que tanto la realización, la iluminación y el acting son muy modernos, contrastando con la historia y la época que estamos representando. Y creo que eso, creo que eso va a sorprender y va a enganchar bastante. Sí, o sea, yo cuando estaba viendo digo, primero, no sé si está en un palacio de Francia o de España, o sea, porque ya la caracterización se parece mucho más es más afrancesada. Bueno, era lo que estaba de moda también en la época. Toda Europa tendía un poco a querer parecerse a Francia, que eran los que marcaban un poco el estilo y la cultura. Y luego también hay una trama, digamos, homosexual que no se desvela en el primer capítulo, se queda ahí, y el medio trío que se monta a Max Iglesias, pero vamos, a mí no me situaba, que a lo mejor era un poco con lo que se llevaba en la época, pero que a mí de primeras es lo que me ha chocado de la serie. Es que, Bueno, eran mucho más en ese sentido permisivos, y sobre todo si estamos hablando de la corte, que hay poder y puedes tener esa capacidad de elección que en otros estamentos sociales no los puedes encontrar tan fácilmente. Pero retomando un poco lo que ha dicho antes María, con el tema de los juegos y de las apuestas, por ejemplo, ese trío que se ha podido intuir o que se ha podido ver así un poquito de refilón, es en lo que está involucrado constantemente Francisco Marlango, ¿no? Que es una especie de juego un poco fatídico también, y en el que sabes que entras a jugar pero que no sabes cómo vas a salir, y ahí estaba un poco la apuesta, ¿no? Y esto yo creo que, no sé si lo marcaban los franceses, pero desde luego que seguro que era una corriente de la época, sin saber mucho a lo que podían entender, pero que había otra clase de juegos, ¿no? Era como mucho más, no sé, más oscuro, más atrevido al mismo tiempo, pero por la posición en la que estaban, que eso yo creo que también es algo muy interesante. sí, claro, o sea, no estaban igual de, ¿cómo decir? No tenían el peso de la Iglesia de la misma manera, la gente que estaba en el poder, que la gente... Entonces, de cara al pueblo, sí, por supuesto, súper puritanos, pero luego de puertas para adentro, pues iban mucho más allá y bueno, también hemos hablado de que los matrimonios eran acuerdos políticos y de familias, pero no tenían nada que ver con la vida personal que luego tenían los personajes. Y también incluso el sexo se usaba también como forma de alianza, ¿no? O sea, realmente es época, pero seguimos siendo primates. Ahora, para ir cerrando, ¿hay algo de la actuación de vuestros personajes, de alguna escena, que os haya parecido más un reto, que os hayan dicho, hostia, qué difícil? Yo es que no te lo puedo decir porque te hago un spoiler brutal, pero bueno, en el último capítulo hay un momento bastante espectacular y coreografiado que creo que va a gustar mucho. Yo creo que también en general los personajes de todos son menos reflexivos de lo que somos a día de hoy, ¿no? O sea, creo que siglo XXI, siglo de la razón, está todo reflexionado, meditado, nadie sale del tiesto, todo el mundo da las emociones, ya tienes a tu psicoanalista para que te ayude a negociarlas, y allí no, ahí todo se vivía a flor de piel, y todo, cuando es todo, por supuesto es el sexo, es el amor, es la violencia, es la ambición, es la sensibilidad, es el dolor. Entonces, entrar al set de rodaje, por ejemplo, para mí, en La piel de Amelia, era estar literalmente a flor de piel. Allí las cosas no se tapan tanto, se tapan también, pero ni la mitad de lo que tapamos ahora. Entonces, cuando estás hablando de algo que te concierne, que te importa, hay una fragilidad que a día de hoy ni no la vemos. Cuando deseas algo hay una ambición que en aquel momento no se paran a reflexionar si eso está bien o no está bien. Son emociones más puras. Entonces, bueno, como actriz o mis compis, yo me imagino que igual es muy sexy meterte en eso, ¿no? Porque es vivir con mucha intensidad. Es como vivir la vida de hoy, pero elevada, con muchas más revoluciones. Entonces creo que para el espectador va a ser guay,
porque pasan cosas y emociones muy fuertes todo el rato.